Hola, hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, hoy es jueves 16 de noviembre, estamos saliendo en directo, son las 10:30 de la noche aquí en Miami. Nos están viendo en Estados Unidos y Puerto Rico. En un momento voy a tener el gran gusto de conversar con un escritor muy talentoso. Ha venido desde San Francisco, William Gordon. Él, que ha estado casado un largo tiempo con Isabel Allende, es un escritor enormemente ingenioso y original, y ha escrito un puñado de novelas formidables. Vamos a tener el gusto de conversar con William Gordon en un momentito, no se lo pierdan, es un gran personaje. Me toca repasar la actualidad. Bueno, anoche no vine a hacer el programa en directo, ofrezco sentidas disculpas. Mi mujer y yo estábamos masivamente alicorados, celebrando el triunfo de Perú. Después de 8 mundiales consecutivos de fútbol sin asistir, Perú estará en el verano próximo en Rusia. ¡Qué gran ilusión! Bueno, ayer ha ocurrido un golpe militar en Zimbabue. El eterno dictador Mugabe, que está en el poder desde el año 80, ha sido confinado a arresto domiciliario. Lo irónico, lo pintoresco, es que los golpistas dicen que han perpetrado la insurrección para proteger a Mugabe. Armadas controlaban el miércoles la capital de Zimbabue, cuyo presidente Robert Mugabe, de 93 años, se ha declarado bajo arresto domiciliario. El ejército anunció que solo quiere proteger al mandatario, quien habló con su homólogo sudafricano Jacob Zuma y precisó que está bien. To both our people and the world beyond our borders. Tanto para nuestro pueblo como para el mundo más allá de nuestras fronteras, queremos dejar muy claro que no se trata de una toma militar del gobierno. Lo que las fuerzas de defensa de Zimbabue están haciendo es para pacificar una situación política, social y económica que se está degenerando en nuestro país, que si no se aborda puede dar lugar a un conflicto violento. Which, if not addressed, may result in a violent conflict. Esta es una escena desusada, un tanto insólita ya en estos tiempos. O sea, un militar, vestido de militar, que se descuelga en la televisión y que dice venimos a salvar al país. Qué miedo cuando los militares toman el poder, ¿no? Yo confieso que tengo una cierta fobia a los militares de cualquier país y de cualquier uniforme. Cuando toman el poder solo ocurren grandes desgracias. Bueno, pero Mugabe era ya una desgracia incalculable. Persiste la confusión en Zimbabue al día siguiente de un golpe de estado militar. Los uniformados mantienen el control de los puntos estratégicos de la capital y colocaron al presidente Robert Mugabe, de 93 años, en arresto domiciliario. Los generales golpistas han asegurado, sin embargo, que no tienen la intención de derrocar al gobierno. Pero de hecho podrían poner fin al último régimen africano liderado por un padre de la liberación. Mugabe ha dominado la vida pública del país tras asumir el poder en 1980, luego de la independencia de Gran Bretaña. Es genial porque dicen, lo hemos puesto en su casa, no puede salir, está bajo arresto domiciliario, no puede comunicarse con el mundo, pero en realidad queremos protegerlo porque es un anciano de 93 años y hemos tomado el poder, pero no hemos derrocado al gobierno. Esto es real maravilloso, ¿no? También es fascinante ver cómo en cualquier lugar del mundo nosotros, los imperfectos bichos humanos, tenemos una rara, inexplicable necesidad de adorar a un líder paternal, redentor, ¿no? Robert Mugabe ostenta el poder en Zimbabue desde su independencia del Reino Unido en 1980. Su avanzada edad, 93 años, no le impidió arremeter contra Donald Trump en la reciente Asamblea General de la ONU, criticando su discurso amenazante y el hecho de que cierre los ojos al cambio climático. Lejos queda su prestigio de héroe de la independencia y su aplaudida llegada al poder en los 80, que se veía como el nacimiento de un nuevo modelo de Estado en África. Sus serias violaciones de los derechos humanos le han valido sanciones de la Unión Europea y Estados Unidos, y Zimbabue está actualmente dividido política y socialmente y hundido en una grave crisis económica. Tiene 93 años, es increíble. Nació el año 24, nació antes que Fidel Castro, y no quiere renunciar al poder ni a la vida. Menudo espécimen. Bueno,
El presidente Trump se ha visto en apuros. Él durante la campaña electoral se mofó de Marco Rubio porque Rubio al parecer necesitaba tener cerca una botella de agua y la bebía de un modo clandestino o furtivo, apuradamente, a las escondidas. Bueno, ahora Trump, nunca digas no, de esta agua no he de beber, ha tropezado con la misma piedra. Trump ha probado su propia medicina en forma de botella de agua. Al dar el miércoles un discurso en la Casa Blanca, se le secó la boca y... nada extraordinario si no fuera porque el propio Trump se mofó hasta la saciedad durante la campaña presidencial de otro candidato republicano, el senador Marco Rubio, por beber de una botella durante una intervención televisiva. Rubio, con mucha ironía, ha respondido al episodio con un tuit en el que le dice al presidente que para ser la primera vez no está nada mal. Donald Trump vuelve a desatar carcajadas en las redes sociales por el ya conocido como Bottlegate, solo que ahora el destinatario de la broma es él. Los políticos son todos actores, muchos de ellos son payasos además, pero son actores sin mucho talento, ¿no? Son actores de pacotilla. Bueno, en Chile hay elecciones presidenciales este domingo. El favorito para ganarlas es el expresidente, un hombre muy rico que proviene de la derecha, Piñera. Hoy han acuchillado a un senador independiente que tiene un discurso muy xenofóbico. El senador chileno Fulvio Rossi fue atacado el miércoles con un cuchillo en la ciudad norteña de Iquique en plena campaña electoral para su reelección. Rossi se encontraba en la sede de su campaña, donde fue atacado por un hombre que lo golpeó en la cabeza y lo apuñaló en el estómago. Su equipo de comunicación informó que está fuera de peligro. Rossi, un senador independiente de 47 años, había denunciado ser objeto de amenazas por sus críticas a la inmigración ilegal al norte de Chile. Busca la reelección al Senado en los comicios presidenciales y legislativos que se realizarán el domingo. Bueno, en Chile, a diferencia de otros países de la región, no es obligatorio votar. Es decir, si no te da la gana de ir a votar, nadie te va a imponer una multa, ¿no? En mi país de origen, el Perú, por ejemplo, si no vas a votar, te multan. Y la multa no es menor, son, ¿qué?, $30, el equivalente en soles. Se presume por eso que habrá una altísima abstención este domingo en las elecciones chilenas. A 3 días de las elecciones, los chilenos viven indiferentes. Los comicios para suceder a la socialista Michelle Bachelet y renovar el Congreso podrían llevar de nuevo a la derecha al poder. Unas 14.300.000 personas están convocadas a votar, pero la apatía hace prever una alta abstención. En las últimas elecciones municipales, solo el 36% de los convocados salió a votar. Yo veo muy fría esta elección comparado con otras veces. Poco ambiente, la gente está preocupada de otras cosas, entonces no veo que haya la efervescencia que se produce normalmente en una elección. Puede que genial, que musical es el acento chileno, por una parte, y por otra puede que no sea tan malo, que no exista esa efervescencia y que la gente no sienta que se juega el destino del país, ¿eh? Porque cuando hay esa percepción de que es o mi candidato o el apocalipsis, es que las cosas están mal. Cuando la gente está aburrida, cuando todo es predecible en política, es que quizá las cosas no están tan mal. Y en Chile mi impresión es que, comparativamente con el resto de la región, las cosas no están nada mal. El favorito es Sebastián Piñera. El expresidente Sebastián Piñera busca la reelección con el fin de revertir las reformas de la era Bachelet y situar al país en lo que él considera la senda del crecimiento y el progreso. Piñera se convirtió en 2010 en el primer político de la derecha chilena en acceder por la vía democrática al poder en 50 años. Actualmente el candidato lidera la intención de voto en todas las encuestas y aspira ahora a alzarse con el triunfo en la primera vuelta y evitar el balotaje fijado para el 17 de diciembre. Yo, que soy en realidad un pusilánime, no acabo de entender a los políticos que tienen una fortuna y que pudiendo disfrutar de esa fortuna, pienso en Piñera, en Macri, en Kuczynski, en Santos, se dedican al servicio público.
Bueno, son, supongo que, criaturas admirables, virtuosas, muy superiores a mí, pues yo me dedicaría a la buena, dulce, obscena vida. No me dedicaría a la política. Lo cierto es que Piñera está a un paso de ganar este domingo en primera vuelta. Su rival más consistente es un señor que hizo una gran carrera como periodista. Era el hombre que leía las noticias en el informativo de la noche. Alejandro Guillier, yo lo conozco y la gente le tiene mucho respeto, tiene una profunda credibilidad. Él tratará de forzar a Piñera a una segunda vuelta este domingo. La campaña de este senador independiente tuvo un despegue lento y debió lidiar desde el comienzo con la amplia ventaja que todas las encuestas dan al candidato Piñera. Por su parte, la periodista Beatriz Sánchez, candidata a la presidencia chilena por la emergente coalición izquierdista Frente Amplio, está de tercera en las encuestas. Con la vista puesta en los derechos de las mujeres y de los más desfavorecidos, a la candidata de la izquierda extraparlamentaria se le ha catalogado de feminista, pero ella puntualiza que más bien le gusta que la consideren de personalidad feminista. Llueve sobre mojado en San Juan, Puerto Rico. Ya más de la mitad de los habitantes de la Isla del Encanto tienen servicio eléctrico, pero ayer hubo un gran apagón en San Juan. Para los estándares boricuas, 16 horas es un récord mundial, porque a veces te dicen la luz, sí, cómo no, estamos trabajando en ello, tenga paciencia, calculamos que unos 4 o 6 meses va a tener usted de vuelta el servicio eléctrico. Tenemos que ir a la publicidad, más adelante voy a conversar con un gran escritor, William Gordon, ha venido desde California. Ha publicado un puñado de novelas fantásticas, muy buenas. No se pierdan William Gordon. También vamos a ver los últimos disparates del dictador Maduro y las imágenes de la euforia, de la fiebre desatada en Perú por el fútbol. En un momento voy a tener el gran placer de conversar con un escritor supremamente talentoso, William Gordon, que ha venido desde San Francisco a estar en la Feria del Libro, va a estar presentando novela Caso Abierto el domingo 19. No se pierdan a William Gordon en un momentito. Bueno, gran euforia ayer en Perú. La selección peruana ganó. Me resisto a decir ganamos, yo nací en Perú. Pero no es justo decir ganamos, yo no jugué, ¿no? Porque uno dice ganamos, clasificamos. No. Ganaron ellos, clasificaron ellos. Nosotros aplaudimos, ¿no? Porque cuando pierden no decimos perdimos. Cuando pierden, perdieron ellos, los malos. Así que ganaron, honor al mérito y que siga la fiesta. Perú volvió a un mundial después de 36 años en una noche épica el miércoles donde se impuso 2-0 ante Nueva Zelanda en Lima y consiguió el último pase a Rusia 2018. Con un primer gol a los 27 minutos, el espíritu peruano alentaba sus esperanzas. En la segunda mitad, a los 65, un tiro de esquina se escurrió por entre las torres neozelandesas en el Estadio Nacional. Después de su último mundial en España 1982, el sueño de Rusia 2018 se hace realidad. Bueno, muy bien, felicidades, muy merecido. El gran héroe es el técnico de la selección, argentino él. En su día fue un gran jugador, jugó en Vélez, en Boca, en la selección argentina. Ricardo Gareca, le dicen el Tigre. Como yo, tiene cierta fobia, cierta alergia a la peluquería. Hemos sentido una gran emoción por todo el manifiesto de apoyo que hemos recibido de parte del pueblo peruano. Había una especie, teníamos una sensación de no poder fallar, de no poder defraudar tanto cariño, tanto respaldo, tanto apoyo. Y bueno, eso muchas veces a lo largo de estos 2 últimos o 3 últimos partidos con Colombia, Nueva Zelanda y este partido, yo creo que el equipo por momentos lució atado, hoy se soltó más. Bueno, felicitaciones al Tigre Gareca, qué gran alegría ha dado a los peruanos. Hoy en La Haya, Holanda, la exfiscal venezolana Luisa Ortega ha pedido la captura internacional del dictador de su país, Nicolás Maduro. Nos vimos en la necesidad de acudir a esta instancia internacional por cuanto en Venezuela no hay justicia. No es posible que se logre sancionar a los responsables de estos crímenes de lesa humanidad.
Ojalá, ¿no? Ojalá que estas buenas intenciones pudieran materializarse, pero claro, es difícil, ¿no? Que en nombre de los derechos humanos tan grotescamente violados en Venezuela todos los días, alguien pueda detener a Maduro y a su camarilla y encarcelarles, como pide la fiscal. Ese libre orden de captura internacional contra Nicolás Maduro y las demás personas que denunciamos en el día de hoy y que lo han acompañado en la ejecución de estos crímenes de lesa humanidad. Y, por supuesto, estoy pidiendo a mis hermanos de Venezuela que tengan mucha paciencia y esperanza, porque vamos a resultar exitosos. Sorprendentemente, la petrolera venezolana PDVSA ha pagado cupones de intereses vencidos de los bonos que ha emitido en los últimos años. No se sabe bien de dónde ha salido la plata. Hay el rumor de que los chinos, de nuevo, le han dado salvataje, oxígeno financiero a Maduro. Caracas afirma haber pagado los bonos de la compañía estatal Petróleos de Venezuela, cuyo retraso en la liquidación había colocado su deuda en impago default restringido. El petróleo supone el 95% de las divisas indispensables para atender la grave crisis humanitaria. El acuerdo con Rusia para reestructurar 2.700 millones de euros de deuda y el apoyo de China son fundamentales. Creemos que tanto el gobierno venezolano como sus ciudadanos son capaces de gestionar adecuadamente la situación de su deuda. Esperamos que todas las partes puedan resolver este asunto mediante el diálogo. En este momento, la cooperación financiera entre China y Venezuela discurre por los cauces habituales. Venezuela, para que tengan una idea de lo mal que está, debe más o menos 150 billones de dólares. Esa es más o menos la fortuna sumada de Jeff Bezos, Carlos Slim y Bill Gates. Si ellos tres usaran todo su dinero, podrían pagar la deuda de Venezuela. Bueno, la mitad de esa deuda son bonos de PDVSA, más o menos la mitad, quizá un poquito menos. Y luego Venezuela le debe más o menos 60 o 70 billones a los chinos, ¿ah? Y más o menos 7 billones a los rusos. Gracias a eso Venezuela todavía opera y no ha colapsado. Pero los que tienen bonos de PDVSA que prometían rendimientos de 7, 8, 10% anual, son casi todos inversionistas de este país, Estados Unidos, y están por supuesto aterrados. Y los buitres sobrevuelan y ofrecen 20 centavos por cada dólar. La Asociación Internacional de Swaps y Derivados, ISDA, que reúne a tenedores de bonos, declaró el jueves en default a la petrolera estatal venezolana PDVSA. El grupo de acreedores, que había mantenido encuentros diarios para analizar la situación de los bonos emitidos por la petrolera, decidió convocar a otra reunión para el lunes con el fin de analizar los pasos a seguir. La agencia calificadora de riesgo Fitch rebajó esta semana su nota de los títulos de PDVSA al grado de default selectivo. Si yo tuviera bonos de PDVSA estaría francamente inquieto. Bueno, el expresidente español Zapatero, por lo visto gran conspicuo amigo de Maduro, lo visitó una vez más. Sonrisas por doquier y desde luego la narración del locutor es todo menos objetiva. El presidente Nicolás Maduro recibió este miércoles en el Palacio de Miraflores al expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, acompañante en el proceso de diálogo con sectores de la derecha. En el encuentro participaron la primera combatiente Cilia Flores, Jorge Rodríguez, vicepresidente de Comunicación y Cultura, y la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez. De esta forma, el gobierno bolivariano ratifica su voluntad y firmeza para avanzar en la consolidación de la paz y la convivencia. Es gracioso que a la esposa del dictador le digan primera combatiente porque no queda claro a quién combate o contra quién combate. Yo creo que es un mensaje en clave, porque todo matrimonio es un combate, es una lucha intestina, es una guerra de guerrillas, no nos engañemos. Y entonces ella, Cilia, combate contra Maduro, por eso le dicen la primera combatiente, porque tiene que resistir, tiene que sobrevivir, cohabitar con un dictador así elefantiásico ha de ser tremendo, tremendo. Maduro pide que Shakira cante en Caracas. Un gran corredor, que además disfruten todos los que vienen a Caracas siempre. Y ustedes, por ejemplo, hoy, miércoles, pudieran ir. Estuvieron en esta reunión y se van a vacilarse aquí. A Shakira. ¿Y por qué no? ¿Ah?
en bicicleta. Son sueños que uno tiene para que Caracas brille. Bueno, y también le pide a Julio Borges, el presidente del Congreso legítimo, que ahora no tiene ni dónde sesionar, que viaje a Estados Unidos y haga lobby a favor de la dictadura suya. Que ellos se comprometan, Julio Borges y Luis Florido, que han negociado conmigo, se comprometan a hablar con el gobierno de Estados Unidos y exigir que levante la persecución financiera y económica y las sanciones contra Venezuela. Esa es la exigencia que lleva Venezuela a la mesa de diálogo. Por último, porque viene William Gordon, Maduro nombra a una señora jefa de las barrigonas felices. Confieso mi ignorancia. No sé si se refiere a mujeres barrigonas, ventrudas, levemente obesas, o si se refiere a barrigonas felices porque están embarazadas. Ruego que los venezolanos me eduquen, me desasnen. Atención, compañera Blanca Cao, te nombro jefa nacional de la misión de las barrigonas felices de Venezuela. Vamos a buscarlas a todas. ¿Y cuál será la misión? Porque si son barrigonas y están felices, no hay misión, que sigan comiendo, ¿verdad? O sea, que más vale que la misión no sea que adelgace. ¿Ah? Barrigonas felices, hay que respetarlas. Yo soy aquí en Mega el jefe de los barrigones felices. Muy a gusto, muy a gusto. Y no reniego de mi panza. Publicidad y luego William Gordon. Es un gran escritor, ha venido desde California, va a ser un deleite oírle el domingo en la Feria del Libro. Vamos a hablar de su nueva novela, Caso Abierto. No se lo pierdan, regresamos en 2 minutos. Bienvenidos de vuelta. Para mí es un gran placer recibir esta noche a un escritor de enorme talento, William Gordon, que vive en California y que ha venido a la Feria de Miami. William, bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias. Es un honor recibirte. Tú has publicado tu primera novela hace como 12 años, ¿verdad? Sí. Me decías el 2006. Sí. Publicado. Publicado. Pero estaba escribiendo uno por 2 o 3 años y luego empecé con otro. Sí. Con el primero. ¿Y esa primera novela se titula? Flawed, en inglés. Defectuoso, algo así. ¿Qué título le pusiste en español? Bueno, le puse defectuoso, pero no fue publicado. Y está todavía, y he sacado los cuentos de ese libro para todos los demás. Y todavía no termino. Pero tus novelas se han vendido muy bien, casi todas son bestsellers, ¿verdad? Bueno, no sé. Eso me cuentan tus editores. Bueno, eso dicen, pues. ¿Por qué escribes, William? Bueno, mira, mi padre era escritor y artista. Y yo lo vi escribiendo cuando era joven. Yo sabía que iba a escribir, pero yo sabía que primero no quería ser pobre como él. Entonces dije, yo voy a ser abogado. Y me hice abogado y luego, después del tiempo, pensaba que iba a acumular dinero, pero así no pasó. Nomás estaba atendiendo a los pobres. Entonces eran puros mexicanos, donde crecí. Pero dije, ya era tiempo. Ya en ese entonces ya estaba casado con Isabel. Y ella me ayudó con el aprender cómo hacerlo. Pero tampoco, yo me di cuenta de una cosa con ella, que tenemos el mismo don que de escuchar una cosa y uno lo ve. Sí. Y luego, por ejemplo, con mis clientes, yo les decía, me hablaban del caso, y luego yo les decía, bueno, si pasó así yo no te puedo ayudar, pero si hubiera pasado así, yo te pude ayudar. Entonces, el día siguiente venían y decían, ay, señor, pasó exactamente como tú. Exactamente. Bueno, pero la literatura es eso, la literatura es contar lo que no pasó como uno hubiera querido que pasara, de esta otra forma, ¿no? Sí. Reescribir la vida, ¿no? Exactamente, y luego la cosa que yo nomás escribo lo que veo en la imaginación. Y entonces, y Isabel hace la misma cosa, porque yo corregía
cada cena que hacía. Entonces hablábamos de eso, y yo le decía, eso no puede pasar, por la misma razón que dice. Y ella, bueno, cuando William dice Isabel, se refiere por supuesto a la portentosa Isabel Allende. Sí, sí. Estuvieron casados 27 años, ahora están divorciados, pero fueron muy felices juntos, sí, ¿no? Sí. Y tú le corregías a ella y ella a ti. Sí, exactamente. Entonces, y cuando ella te hacía observaciones, ¿tú las atendías? Sí. Pero ella escribió un libro que se llama El Plan Infinito. Ese título lo robamos de mi padre, porque él escribió un libro religioso del Plan Infinito. Es un título precioso. Sí. Y entonces yo lo tuve que leer cuando estaba haciendo el libro del enano. Y me di cuenta que era novelista, porque era un mentiroso, que decía a la gente que haga lo que digo yo, no me sigues, haga lo que digo. Pero un buen novelista tiene que ser un mentiroso persuasivo. Pero era buenísimo. Era buenísimo. Sí. Porque la fantasía de salvarse y todas esas cosas. Sí. Ahora, ¿tus novelas generalmente son tramas, digamos, policiales? Secuestran a alguien, desaparece un niño. Sí. ¿Tú te inspiras en casos de la vida real o todo proviene de tu inventiva? Es una combinación de las dos cosas. Sí. Porque mira, yo he viajado por todo el mundo, autostop, pasé un año haciendo eso. Y conocí mucha gente. Y así, tirando dedo, como se dice en español. Sí, dormía en cementerios. Wow. Porque era gratis. Sí. ¿Y sentías que la compañía era apropiada? Sí. Y, los muertos no hacen ruido, no fastidian. Bueno, a veces hay fantasmas. Sí. Entonces eso se puede incluir en todas las... Exacto. ¿Y fue un año feliz el del autostop? Sí, me costó solamente $1,400. ¿De veras todo en un año? Sí. Eso fue en 1960. ¡Wow! Ajá. Notable. Era fantástico. ¿Ya habías dejado de servir en el ejército? Bueno, sí, porque tenía 6 meses para hacerlo, y luego después un año antes de regresar y ir a la escuela de leyes. Y regresé del viaje, pagué el dinero que había pedí prestado para hacer el viaje, y luego me fui a la escuela quebrado. Porque mira, en esa época en la Universidad de California costaba $50 al semestre. Wow. Y yo tenía trabajos y era increíble. Y ahora la universidad, por razones que no sé exactamente, quieren todos mis manuscritos y todas mis ediciones primeros de todos los idiomas. Eso. Y me los van a archivar con Mark Twain. Pero formidable. Fíjate. La razón que tú no sabes es la que tus lectores sabemos, y es que eres un gran escritor, es un reconocimiento a tu talento. Es una cosa fantástica. ¿Es la Universidad de Berkeley? Sí. Gran universidad. Sí. ¿Tú estudiaste allí? Sí. ¿En la República Independiente de Berkeley? Sí. Ya lo conoces. ¿Te consideras un hombre de izquierda? Sí. ¿Ves con simpatía al amigo Trump? Tengo que tener cuidado de no denunciarlo en palabras que quiero. Ya. Porque es una desgracia. Digámoslo así con sutileza. Sí. ¿Has sido más feliz como escritor que como abogado? Sí. ¿Por qué? Uno se cansa de toda esa cosa. Y mira, 55 años de abogado. Sí. Ya me cansé y también es muy difícil para representar a la gente y hacer buen el trabajo. Yo hubiera parado de hacer abogado cuando tenía 40 y luego concentrar en contar historias, porque también el abogado cuenta historias. Sí. Claro, a veces tienes que fabricar una ficción para defender a un cliente que no es completamente inocente. No, a vez en cuando, todo el tiempo. Sí. Pero quizá el escritor tiene más libertad, más control. Sí. El escritor es Dios. El escritor hace lo que quiere con sus personajes. Exactamente. Y si estás perdido de una cosa, se te cae en la falda. Y ahí estás. Y viene de una memoria que encontré en Afganistán. Sí. De un personaje.
o algo así. Siempre pasa así. ¿Tú has viajado mucho? ¿Sigues viajando mucho? Sí, bueno, sí. ¿Te gusta viajar, no? Me gusta viajar, pero ya no puedo ir a lugares con de mucha altitud. Oh, comprendo. Yeah. ¿Y cuál consideras que es tu mejor novela? Porque no siempre la que más ha vendido es la que el autor quiere más. No. Bueno, la verdad es que es difícil. Uno se encariña con cada uno. Sí. Por diferentes razones. Es verdad. Mis asistentes que están aquí dicen que las esferas del poder es el mejor. Sí. A mí me gusta mucho el Rey de los Bajos Fondos. Sí, esa es buenísima. Sí. Yeah. El título en inglés es genial. Yeah. ¿Pero sabe de dónde viene eso? No. Hace varios años, estamos hablando de 40 años así, había un artículo en el Los Angeles Times de la batalla en Palm Springs entre los negros y los mexicanos para ver quién iba a ganar la lucha de limpiar botas. Y se llamaba King of the Bottom. King of the Bottom. Yeah. Entonces era de la lucha. Y allí proviene. Sí. Entonces, y una vez estaba al otro lado de la bahía, hay Richmond. Sí. Y al lado de Richmond había hay pozos de petróleo. Y estaba muy mal. Y vinieron unos empresarios y querían hacer condominios. Y para resolver la contaminación de la tierra, iban a hacer pozos profundos de 50 metros y luego iban a poner algo que subiera el aire. Sí. Entonces dije, es una cosa lo más estúpido que he conocido yo en mi vida, porque sale ley y luego ven a mi casa. Sí. Y entonces, 3 días después, vino Christopher Hitchens a entrevistar a Isabel. El gran Christopher Hitchens. Sí, pero era un borracho, ¿eh? Era un borracho. Caramba. Sí. Y vino con su botella, pero su esposa es americana. Y entonces yo estaba hablando y yo no sé por qué le dije de lo que había pasado en Richmond. Sí. Y entonces ella me dijo, bueno, tú sabes que en Los Ángeles, donde yo soy, los armenios hicieron mucho dinero en los basurales tóxicos. Entonces me recordé en eso del cónsul de Turquía, que salió de su casa y un armenio joven lo mató. Y ahí salió la novela. Sí, ahí salió la novela. Ahí salió la cosa. Entonces conté la historia de Turquía con la amenaza de los armenios. Sí. Y mezclé la cosa de los mexicanos. Es que Los Ángeles es una ciudad fascinante. A mi mujer y a mí nos encanta Los Ángeles. Hay una cantidad de armenios impresionante. Sí. Están por todas partes los armenios. ¿No? Ya, una cosa increíble. Y eso es un crisol de cultura. Pero tú sigues en San Francisco. Sí, no, pero también estudié mucho de los armenios. Claro. Para escribir ese libro. Nos piden publicidad y luego seguimos conversando con el gran William Gordon. Va a estar el domingo en la feria, este domingo 19, ¿verdad? Sí. ¿Recuerdas la hora? A las 4. 4 de la tarde en la Feria del Libro. No se lo pierdan. Regresamos en 2 minutos. Bienvenidos de vuelta. Para mí es un deleite estar conversando esta noche con el gran escritor William Gordon. Ha publicado varias novelas, todas se han vendido muchísimo. La última creo que se titula en inglés Unfinished, ¿no? Unfinished, yes. Y en español Caso Abierto. Él va a estar este domingo a las 4 de la tarde, quizá ahí aparece en pantalla la información, en la Feria del Libro. ¿Vas a hablar de este libro, William? Sí. ¿Quieres contarnos, muy abuelo de pájaro, un poco cuál es el nudo de la trama? Bueno, eso sale de mi primer libro, Flood, que no está publicado. Pero yo pensaba que era una historia de amor. Y todos me preguntan quién era la francesa con quien estaban amados. Nadie. Yo nomás tenía esta mujer que inventé, que quería mucho a este gringo que conoció
a París y luego él la dejó embarazada y se fue y ella crió su hijo y luego después se juntó con una mujer como pareja y luego al fin la tuvo que matar de cáncer a la compañera para estar libre en el final para que regresara con el gringo. ¿Con el gringo? Sí. Pero ni la francesa ni el gringo existieron realmente. No. Ni siquiera como vagos. Bueno, vagamente el gringo era yo. Claro. Pero no pasó. Claro. Que quizás que yo hubiera querido conectar con una francesa, pero... Es una expresión de deseo frustrado. Exactamente. Es una historia de mi vida. Claro. Y entonces, pero cuando empecé a escribir este libro, me di cuenta que no era una historia de amor, era una historia de perdidas que eran mías. Y luego 2 hijos me murieron. Los amores que tenía eran un desastre. Y, vidas fracturadas, como tu otra novela, ¿no? Sí, exactamente. ¿No? Entonces me di cuenta que no era de amor. No era una historia de amor. No. Eran las pérdidas que eran mías. Entonces, pero estaba feliz de poder terminarlo, porque la tenía en la cabeza, como todos los otros cuentos. Pero es que quizá la felicidad no da buena literatura, ¿no, William? You're right. ¿No? No se hace. No, la mejor literatura viene precisamente del rey de los bajos fondos, de las zonas oscuras, de lo que salió mal, de lo que debió salir bien y se torció y salió mal. Exactamente. ¿No? Y así son las cosas. Es así, ¿no? Son los trucos de la vida. Los trucos de la vida. ¿Cómo has llegado también a los 80 años? Tú has nacido el año 37. No puedo creer que estoy hablando con un señor de 80 años. Parece que tuvieras, si te lo dije, 67, 68. No, bueno, alimentación. ¿Sí? ¿De veras? Sí, de veras. ¿Te cuidas mucho? Mucho. ¿No fumas, no bebes? Bueno, antes fumaba, pero sí bebo. Moderadamente. Claro. Bueno. ¿Y estás ahora felizmente enamorado? ¿Tienes novia? Sí, esto es bueno de... Carmen. Una señora guapísima, encantadora. Bueno, también tiene 80 años. Fantástico, eso es una novela. Esa es una novela que tienes que escribir. Eso me dice. Sí. Y que me lo escribe pronto. Sí. Pero yo la conozco desde que tenemos 14 años. ¡Qué lindo! ¿Dónde se conocieron? En mi barrio ¿En Los Ángeles? En Cantarranas, que es un poco al lado del río San Gabriel. ¿Iban al mismo colegio? Sí. Wow. Yo fui presidente de la escuela y ella fue el cheerleader. ¡Qué bonito! Y tu infancia fue muy dura porque tu papá murió cuando eras un niño pequeñito. ¿Fuiste un niño muy pobre? Sí. Bueno, que... La mexicana tenía todo el dinero. Claro. Entonces, la viuda de tu papá. Sí. No. Era la... la asistenta. Sí. Perdóname. Y luego, pero la cosa interesante que en el libro del enano yo puse su asistente como dominatrix, porque yo estaba para venganza, ¿sabes? Sí. Y luego al final del libro, cuando salió, etcétera, la gente me llamaba y decía, ¡qué fantástico personaje la bruja! La bruja. Sí, qué fantástico. Tiene que escribir más de ella. El enano obviamente te está inspirado en tu papá. Sí. ¿Y la bruja es la mexicana? Sí. Pero ella fue a la cárcel por mágica negra. ¡Oh, wow! Sí. ¿En la vida real? Sí, en la vida real. ¡Caramba! Y entonces yo escribí un cuento de ella que yo sueño de zombies. Y cuando estaba en la cárcel, ella escribió un ensayo de cómo criar zombies en hojas de papel decusado. Tenía 1000 escondidos en su colchón. ¡Qué personaje rarísimo! Sí. Rarísimo. Y cuando salió, empezó a criar los zombies bueno, tiene que leer la historia. ¿Te hubiera gustado? Porque cuando pienso en Los Ángeles y en una persona que tuvo un padre que no estuvo,
y que salió adelante a pesar de todo. Pienso también en Charles Bukowski. Ah, sí. ¿Te hubiera gustado conocerlo? Bueno, encantador. Terrible, pero encantador. Pero qué gran escritor. Sí. El cartero que no reparte las cartas para escribir. ¿Sabe dónde es el escritor más famoso? En Noruega. En Noruega leen mucho a Bukowski. Sí, mucho. Wow. En todas las tiendas. No sabía. Es una cosa increíble. Fue un gran escritor, ¿no? Sí. Y mañoso. Sí. ¿Te lo has pasado bien aquí esta noche? Mucho. Es un placer estar contigo. Lo mismo digo, vuelve pronto. Tengo ganas de seguir hablando muchas horas más contigo. Muchas gracias. Gracias. Ahí estaremos el domingo a las 4 de la tarde celebrando una nueva novela de William Gordon, Caso Abierto. Está en español, está en inglés y como todas las suyas es una historia fascinante que te va a coger de las entrañas y te va a llevar de viaje. Un aplauso para William Gordon, por favor. Gracias, William. Gracias a ti. Gracias, regresamos. Qué gran alegría la de anoche, qué golazos los de Farfán y Ramos. Bueno, anuncio que la brujita ha pasado a la clandestinidad. Gracias, buenas noches, hasta mañana. Frente Amplio está de tercera en las encuestas. Con la vista puesta en los derechos de las mujeres y de los más desfavorecidos, a la candidata de la izquierda extraparlamentaria se le ha catalogado de feminista, pero ella puntualiza que más bien le gusta que la consideren de personalidad feminista. Llueve sobre mojado en San Juan, Puerto Rico. Ya más de la mitad de los habitantes de la Isla del Encanto tienen servicio eléctrico, pero ayer hubo un gran apagón en San Juan. Para los estándares boricuas, 16 horas es un récord mundial, porque a veces te dicen la luz, sí, cómo no, estamos trabajando en ello, tenga paciencia, calculamos que unos 4 o 6 meses va a tener usted de vuelta el servicio eléctrico. Tenemos que ir a la publicidad, más adelante voy a conversar con un gran escritor, William Gordon, ha venido desde California, ha publicado un puñado de novelas fantásticas, muy buenas, no se pierdan William Gordon. También vamos a ver los últimos disparates del dictador Maduro y las imágenes de la euforia, de la fiebre desatada en Perú por el fútbol. En un momento voy a tener el gran placer de conversar con un escritor supremamente talentoso, William Gordon, que ha venido desde San Francisco a estar en la Feria del Libro, va a estar presentando novela Caso Abierto el domingo 19. No se pierdan a William Gordon en un momentito. Bueno, gran euforia ayer en Perú. La selección peruana ganó. Me resisto a decir ganamos, ¿eh? Yo nací en Perú, pero no es justo decir ganamos, yo no jugué, ¿no? Porque uno dice ganamos, clasificamos, no, ganaron ellos, clasificaron ellos, nosotros aplaudimos, ¿no? Porque cuando pierden no decimos perdimos, cuando pierden perdieron ellos, los malos. Así que ganaron, honor al mérito y que siga la fiesta. Perú volvió a un mundial después de 36 años en una noche épica el miércoles donde se impuso 2-0 ante Nueva Zelanda en Lima y consiguió el último pase a Rusia 2018. Con un primer gol a los 27 minutos, el espíritu peruano alentaba sus esperanzas. En la segunda mitad, a los 65, un tiro de esquina se escurrió por entre las torres neozelandesas en el Estadio Nacional. Después de su último mundial en España 1982, el sueño de Rusia 2018 se hace realidad. Bueno, muy bien, felicidades, muy merecido. El gran héroe es el técnico de la selección, argentino él. En su día fue un gran jugador, jugó en Vélez, en Boca, en la selección argentina. Ricardo Gareca, le dicen el Tigre. Como yo, tiene cierta fobia, cierta alergia a la peluquería. Hemos sentido una gran emoción por todo el manifiesto de apoyo que hemos recibido de parte del pueblo peruano. Había una especie, teníamos una sensación de no poder fallar, de no poder defraudar tanto cariño, tanto respaldo, tanto apoyo. Y bueno, eso muchas veces a lo largo de estos 2 últimos o 3 últimos partidos con Colombia, Nueva Zelanda y este partido, yo creo que el equipo por momentos lució atado, hoy se soltó más. Bueno, felicitaciones al Tigre Gareca, qué gran alegría ha dado a los peruanos.
Hoy en La Haya, Holanda, la exfiscal venezolana Luisa Ortega ha pedido la captura internacional del dictador de su país, Nicolás Maduro. Nos vimos en la necesidad de acudir a esta instancia internacional por cuanto en Venezuela no hay justicia. No es posible que se logre sancionar a los responsables de estos crímenes de lesa humanidad. Ojalá, ¿no? Ojalá que estas buenas intenciones pudieran materializarse, pero claro, es difícil, ¿no? Que en nombre de los derechos humanos tan grotescamente violados en Venezuela todos los días, alguien pueda detener a Maduro y a su camarilla y encarcelarles, como pide la fiscal. Ese libre orden de captura internacional contra Nicolás Maduro y las demás personas que denunciamos en el día de hoy y que lo han acompañado en la ejecución de estos crímenes de lesa humanidad. Y, por supuesto, estoy pidiendo a mis hermanos de Venezuela que tengan mucha paciencia y esperanza porque vamos a resultar exitosos. Sorprendentemente, la petrolera venezolana PDVSA ha pagado cupones de intereses vencidos de los bonos que ha emitido en los últimos años. No se sabe bien de dónde ha salido la plata. Hay el rumor de que los chinos de nuevo le han dado salvataje, oxígeno financiero a Maduro. Caracas afirma haber pagado los bonos de la compañía estatal Petróleos de Venezuela, cuyo retraso en la liquidación había colocado su deuda en impago default restringido. El petróleo supone el 95% de las divisas indispensables para atender la grave crisis humanitaria. El acuerdo con Rusia para reestructurar 2.700 millones de euros de deuda y el apoyo de China son fundamentales. Desde California va a ser un deleite oírle el domingo en la Feria del Libro. Vamos a hablar de su nueva novela, Caso Abierto. No se lo pierdan, regresamos en 2 minutos. Bienvenido de vuelta. Para mí es un gran placer recibir esta noche a un escritor de enorme talento, William Gordon, que vive en California, que ha venido a la Feria de Miami. William, bienvenido. Gracias por estar aquí. Gracias. Es un honor recibirte. Tú has publicado tu primera novela hace como 12 años, ¿verdad? Sí. Me decías el 2006. Sí, sí. Publicado. Publicado. Pero estaba escribiendo uno por 2 o 3 años y luego empecé con otro. Sí. Con el primero. ¿Y esa primera novela se titula? Flawed, en inglés. Defectuoso, algo así. ¿Qué título le pusiste en español? Bueno, la puse defectuoso, pero no fue publicado. Y está todavía, y he sacado los cuentos de ese libro para todos los demás. Y todavía no termino. Pero tus novelas se han vendido muy bien, casi todas son bestsellers, ¿verdad? Bueno, no sé. Eso me cuentan tus editores. Bueno, eso dicen, pues. ¿Por qué escribes, William? Bueno, mira, mi padre era escritor y artista. Y yo lo vi escribiendo cuando era joven. Yo sabía que iba a escribir, pero yo sabía que primero no quería ser pobre como él. Entonces dije, yo voy a ser abogado. Y me hice abogado y luego, después del tiempo, pensaba que iba a acumular dinero, pero así no pasó. Nomás estaba atendiendo a los pobres. Entonces eran puros mexicanos, donde crecí. Pero dije, ya era tiempo. Y ya en ese entonces ya estaba casado con Isabel. Y ella me ayudó con el aprender Sí. cómo hacerlo. Pero Sí. tampoco, yo me di cuenta de una cosa con ella, que teníamos el mismo don de escuchar una cosa y uno lo ve. Sí. Y luego, por ejemplo, con mis clientes, yo les decía, me hablaban del caso. Y luego yo les decía, bueno, si pasó así yo no te puedo ayudar, pero si hubiera pasado así, yo te podía ayudar. Entonces, el día siguiente venía y dice, ay señor, pasó exactamente como tú. Exactamente. Bueno, pero la literatura es eso, la literatura es contar lo que no pasó como uno hubiera querido que pasara, de esta otra forma, ¿no? Sí. Reescribir la vida, ¿no? Exactamente, y luego la cosa que yo nomás escribo lo que veo en la imaginación. Y entonces, y Isabel hace la misma cosa, porque yo
yo corregía cada escena que hacía, entonces hablábamos de eso, y yo le decía, eso no puede pasar, por la misma razón que dice. Y ella, bueno, cuando William dice Isabel, se refiere por supuesto a la portentosa Isabel Allende. Sí, sí. Estuvieron casados 27 años, ahora están divorciados, pero fueron muy felices juntos, sí, ¿no? Sí. Y tú le corregías a ella y ella a ti. Sí, exactamente. Entonces, y cuando ella te hacía observaciones, ¿tú las atendías? Sí. Pero ella escribió un libro que se llama El Plan Infinito. Ese título lo robamos de mi padre, porque él escribió un libro religioso del Plan Infinito. Es un título precioso. Sí. Y entonces yo lo tuve que leer cuando estaba haciendo el libro del enano. Y me di cuenta que era novelista, porque era un mentiroso, que decía a la gente que haga lo que digo yo, no me sigues, haga lo que digo. Pero un buen novelista tiene que ser un mentiroso persuasivo. Pero era buenísimo. Era buenísimo. Sí, porque la fantasía de salvarse y todas esas cosas. Sí. Ahora, ¿tus novelas generalmente son tramas, digamos, policiales? Sí. Secuestran a alguien, desaparece un niño. Sí. ¿Tú te inspiras en casos de la vida real o todo proviene de tu inventiva? Es una combinación de las dos cosas. Sí. Porque mira, yo he viajado por todo el mundo, autostop, pasé un año haciendo eso, y conocí mucha gente. Y así, tirando dedo, como se dice en español. Sí, dormía en cementerios. Wow. Porque era gratis. Sí. ¿Y sentías que la compañía era apropiada? Sí. Y, los muertos no hacen ruido, no fastidian. Bueno, a veces hay fantasmas. Sí. Bueno. Entonces eso se puede incluir en todas las... Exacto. ¿Y fue un año feliz el del auto? Sí, me costó solamente $1,400. ¿De veras todo en un año? Sí. Eso fue en 1960. ¡Wow! Ajá. Notable. Era fantástico. Ya había mentales. Creemos que tanto el gobierno venezolano como sus ciudadanos son capaces de gestionar adecuadamente la situación de su deuda. Esperamos que todas las partes puedan resolver este asunto mediante el diálogo. En este momento la cooperación financiera entre China y Venezuela discurre por los cauces habituales. Venezuela, para que tengan una idea de lo mal que está, debe más o menos $150 billones. Esa es más o menos la fortuna sumada de Jeff Bezos, Carlos Slim y Bill Gates. Si ellos tres usaran todo su dinero, podrían pagar la deuda de Venezuela. Bueno, la mitad de esa deuda son bonos de PDVSA, más o menos la mitad, quizá un poquito menos. Y luego Venezuela le debe más o menos 60 o 70 billones a los chinos, y más o menos 7 billones a los rusos. Gracias a eso Venezuela todavía opera y no ha colapsado. Pero los que tienen bonos de PDVSA que prometían rendimientos de 7, 8, 10% anual, son casi todos inversionistas de este país, Estados Unidos, y están por supuesto aterrados. Y los buitres sobrevuelan y ofrecen 20 centavos por cada dólar. La Asociación Internacional de Swaps y Derivados, ISDA, que reúne a tenedores de bonos, declaró el jueves en default a la petrolera estatal venezolana PDVSA. El grupo de acreedores, que había mantenido encuentros diarios para analizar la situación de los bonos emitidos por la petrolera, decidió convocar a otra reunión para el lunes con el fin de analizar los pasos a seguir. La agencia calificadora de riesgo Fitch rebajó esta semana su nota de los títulos de PDVSA al grado de default selectivo. Si yo tuviera bonos de PDVSA estaría francamente inquieto. Bueno, el expresidente español Zapatero, por lo visto gran conspicuo amigo de Maduro, lo visitó una vez más. Sonrisas por doquier y desde luego la narración del locutor es todo menos objetiva. El presidente Nicolás Maduro recibió este miércoles en el Palacio de Miraflores al expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, acompañante en el proceso de diálogo con sectores de la derecha. En el encuentro participaron la primera combatiente Cilia Flores, Jorge Rodríguez, vicepresidente de Comunicación y Cultura, y la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez. De esta forma, el gobierno bolivariano ratifica su voluntad y firmeza para avanzar en la consolidación de la paz y la convivencia.
Es gracioso que a la esposa del dictador le digan primera combatiente porque no queda claro a quién combate o contra quién combate. Yo creo que es un mensaje en clave, porque todo matrimonio es un combate, es una lucha intestina, es una guerra de guerrillas, no nos engañemos. Y entonces ella, Cilia, combate contra Maduro. Por eso le dicen la primera combatiente, porque tiene que resistir, tiene que sobrevivir. Cohabitar con un dictador así elefantiásico ha de ser tremendo, tremendo. Maduro pide que Shakira cante en Caracas. Un gran corredor, que además disfruten todos los que vienen a Caracas siempre. Y ustedes, por ejemplo, hoy, miércoles, pudieran ir. Estuvieron en esta reunión y se van a vacilarse aquí, a Shakira. ¿Y por qué no? ¿Ah? En bicicleta. Son sueños que uno tiene para que Caracas brille. Bueno, y también le pide a Julio Borges, el presidente del Congreso legítimo, que ahora no tiene ni dónde sesionar, que viaje a Estados Unidos y haga lobby a favor de la dictadura suya. Que ellos se comprometan, Julio Borges y Luis Florido, que han negociado conmigo, se comprometan a hablar con el gobierno de Estados Unidos y exigir que levante la persecución financiera y económica y las sanciones contra Venezuela. Esa es la exigencia que lleva Venezuela a la mesa de diálogo. Por último, porque viene William Gordon, Maduro nombra a una señora jefa de las barrigonas felices. Confieso mi ignorancia. No sé si se refiere a mujeres barrigonas, ventrudas, levemente obesas, o si se refiere a barrigonas felices porque están embarazadas. Ruego que los venezolanos me eduquen, me desasnen. Atención, compañera Blanca Cao, te nombro jefa nacional de la misión de las barrigonas felices de Venezuela. Vamos a buscarlas a todas. ¿Y cuál será la misión? Porque si son barrigonas y están felices, no hay misión, que sigan comiendo, ¿verdad? O sea, que más vale que la misión no sea que adelgacen. ¿Ah? Barrigonas felices, hay que respetarlas. Yo soy aquí en Mega el jefe de los barrigones felices. Muy a gusto, ¿eh? Muy a gusto. Y no reniego de mi panza. Publicidad y luego William Gordon. Es un gran escritor, ha venido de... Trump ha probado su propia medicina en forma de botella de agua. Al dar el miércoles un discurso en la Casa Blanca, se le secó la boca y... nada extraordinario si no fuera porque el propio Trump se mofó hasta la saciedad durante la campaña presidencial de otro candidato republicano, el senador Marco Rubio, por beber de una botella durante una intervención televisiva. Rubio, con mucha ironía, ha respondido al episodio con un tuit en el que le dice al presidente que para ser la primera vez no está nada mal. Donald Trump vuelve a desatar carcajadas en las redes sociales por el ya conocido como Bottlegate, solo que ahora el destinatario de la broma es él. Los políticos son todos actores, muchos de ellos son payasos además, pero son actores sin mucho talento, ¿no? Son actores de pacotilla. Bueno, en Chile hay elecciones presidenciales este domingo. El favorito para ganarlas es el expresidente, un hombre muy rico que proviene de la derecha, Piñera. Hoy han acuchillado a un senador independiente que tiene un discurso muy xenofóbico. El senador chileno Fulvio Rossi fue atacado el miércoles con un cuchillo en la ciudad norteña de Iquique en plena campaña electoral para su reelección. Rossi se encontraba en la sede de su campaña, donde fue atacado por un hombre que lo golpeó en la cabeza y lo apuñaló en el estómago. Su equipo de comunicación informó que está fuera de peligro. Rossi, un senador independiente de 47 años, había denunciado ser objeto de amenazas por sus críticas a la inmigración ilegal al norte de Chile. Busca la reelección al Senado en los comicios presidenciales y legislativos que se realizarán el domingo.
Bueno, en Chile, a diferencia de otros países de la región, no es obligatorio votar. Es decir, si no te da la gana de ir a votar, nadie te va a imponer una multa, ¿no? En mi país de origen, el Perú, por ejemplo, si no vas a votar, te multan. Y la multa no es menor, son, ¿qué?, $30, el equivalente en soles. Se presume por eso que habrá una altísima abstención este domingo en las elecciones chilenas. A 3 días de las elecciones, los chilenos viven indiferentes. Los comicios para suceder a la socialista Michelle Bachelet y renovar el Congreso podrían llevar de nuevo a la derecha al poder. Unas 14.300.000 personas están convocadas a votar, pero la apatía hace prever una alta abstención. En las últimas elecciones municipales, solo el 36% de los convocados salió a votar. Yo veo muy fría esta elección comparado con otras veces. Poco ambiente, la gente está preocupada de otras cosas, entonces no veo que haya la efervescencia que se produce normalmente en una elección. Puede que genial, que musical es el acento chileno, por una parte, y por otra puede que no sea tan malo, que no exista esa efervescencia y que la gente no sienta que se juega el destino del país, ¿eh? Porque cuando hay esa percepción de que es o mi candidato o el apocalipsis, es que las cosas están mal. Cuando la gente está aburrida, cuando todo es predecible en política, es que quizá las cosas no están tan mal. Y en Chile mi impresión es que, comparativamente con el resto de la región, las cosas no están nada mal. El favorito es Sebastián Piñera. El expresidente Sebastián Piñera busca la reelección con el fin de revertir las reformas de la era Bachelet y situar al país en lo que él considera la senda del crecimiento y el progreso. Piñera se convirtió en 2010 en el primer político de la derecha chilena en acceder por la vía democrática al poder en 50 años. Actualmente el candidato lidera la intención de voto en todas las encuestas y aspira ahora a alzarse con el triunfo en la primera vuelta y evitar el balotaje fijado para el 17 de diciembre. Yo, que soy en realidad un pusilánime, no acabo de entender a los políticos que tienen una fortuna y que pudiendo disfrutar de esa fortuna, pienso en Piñera, en Macri, en Kuczynski, en Santos, se dedican al servicio público. Bueno, son, supongo que, criaturas admirables, virtuosas, muy superiores a mí, pues yo me dedicaría a la buena, dulce, obscena vida. No me dedicaría a la política. Lo cierto es que Piñera está a un paso de ganar este domingo en primera vuelta. Su rival más consistente es un señor que hizo una gran carrera como periodista. Era el hombre que leía las noticias en el informativo de la noche. Alejandro Guillier, yo lo conozco y la gente le tiene mucho respeto, tiene una profunda credibilidad. Él tratará de forzar a Piñera a una segunda vuelta este domingo. La campaña de este senador independiente tuvo un despegue lento y debió lidiar desde el comienzo con la amplia ventaja que todas las encuestas dan al candidato Piñera. Por su parte, la periodista Beatriz Sánchez, candidata a la presidencia chilena por la emergente coalición izquierdista. Hola, hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, hoy es jueves 16 de noviembre, estamos saliendo en directo, son las 10:30 de la noche aquí en Miami. Nos están viendo en Estados Unidos y Puerto Rico. En un momento voy a tener el gran gusto de conversar con un escritor muy talentoso. Ha venido desde San Francisco, William Gordon. Él, que ha estado casado un largo tiempo con Isabel Allende, es un escritor enormemente ingenioso y original y ha escrito un puñado de novelas formidables. Vamos a tener el gusto de conversar con William Gordon en un momentito. No se lo pierdan, es un gran personaje. Me toca repasar la actualidad. Bueno, anoche no vine a hacer el programa en directo. Ofrezco sentidas disculpas. Mi mujer y yo estábamos masivamente alicorados, celebrando el triunfo de Perú. Después de 8 mundiales consecutivos de fútbol sin asistir, Perú estará en el verano próximo en Rusia. ¡Qué gran ilusión! Bueno, ayer ha ocurrido un golpe militar en Zimbabue. El eterno dictador Mugabe, que está en el poder desde el año 80, ha sido confinado a arresto domiciliario. Lo irónico, lo pintoresco, es que los golpistas dicen que han perpetrado la insurrección para proteger a Mugabe.
Controlaban el miércoles la capital de Zimbabue, cuyo presidente Robert Mugabe, de 93 años, se ha declarado bajo arresto domiciliario. El ejército anunció que solo quiere proteger al mandatario, quien habló con su homólogo sudafricano Jacob Zuma y precisó que está bien. To both our people and the world beyond our borders. Tanto para nuestro pueblo como para el mundo más allá de nuestras fronteras, queremos dejar muy claro que no se trata de una toma militar del gobierno. Lo que las fuerzas de defensa de Zimbabue están haciendo es para pacificar una situación política, social y económica que se está degenerando en nuestro país, que si no se aborda puede dar lugar a un conflicto violento. Which, if not addressed, may result in a violent conflict. Esta es una escena desusada, un tanto insólita ya en estos tiempos. O sea, un militar vestido de militar que se descuelga en la televisión y que dice venimos a salvar al país. Qué miedo cuando los militares toman el poder, ¿no? Yo confieso que tengo una cierta fobia a los militares de cualquier país y de cualquier uniforme. Cuando toman el poder solo ocurren grandes desgracias. Bueno, pero Mugabe era ya una desgracia incalculable. Persiste la confusión en Zimbabue al día siguiente de un golpe de Estado militar. Los uniformados mantienen el control de los puntos estratégicos de la capital y colocaron al presidente Robert Mugabe, de 93 años, en arresto domiciliario. Los generales golpistas han asegurado, sin embargo, que no tienen la intención de derrocar al gobierno. Pero de hecho podrían poner fin al último régimen africano liderado por un padre de la liberación. Mugabe ha dominado la vida pública del país tras asumir el poder en 1980, luego de la independencia de Gran Bretaña. Genial, porque dicen, lo hemos puesto en su casa, no puede salir, está bajo arresto domiciliario, no puede comunicarse con el mundo, pero en realidad queremos protegerlo porque es un anciano de 93 años y hemos tomado el poder, pero no hemos derrocado al gobierno. Esto es real maravilloso, ¿no? También es fascinante ver cómo en cualquier lugar del mundo nosotros, los imperfectos bichos humanos, tenemos una rara, inexplicable necesidad de adorar a un líder paternal, redentor, ¿no? Robert Mugabe ostenta el poder en Zimbabue desde su independencia del Reino Unido en 1980. Su avanzada edad, 93 años, no le impidió arremeter contra Donald Trump en la reciente Asamblea General de la ONU, criticando su discurso amenazante y el hecho de que cierre los ojos al cambio climático. Lejos queda su prestigio de héroe de la independencia y su aplaudida llegada al poder en los 80, que se veía como el nacimiento de un nuevo modelo de Estado en África. Sus serias violaciones de los derechos humanos le han valido sanciones de la Unión Europea y Estados Unidos, y Zimbabue está actualmente dividido política y socialmente y hundido en una grave crisis económica. Tiene 93 años, es increíble. Nació el año 24, nació antes que Fidel Castro, y no quiere renunciar al poder ni a la vida. Menudo espécimen. Bueno, el presidente Trump se ha visto en apuros. Él durante la campaña electoral se mofó de Marco Rubio porque Rubio al parecer necesitaba tener cerca una botella de agua y la bebía de un modo clandestino o furtivo, apuradamente, a las escondidas. Bueno, ahora Trump, nunca digas no, de esta agua no he de beber, ha tropezado con la misma piedra.